Yo voy a tratar un tema un poquito más concreto, que es el tema cómo veo yo la asistencia médica rural, pero me parece que no es fácil tratar algunos de los asuntos que se plantearon, que a mí me provocan muchísimo, cuyo trasfondo, uno de sus trasfondos, está muy presente en la actualidad del día. Es el debate y el conflicto que estamos viendo hoy en los medios de comunicación, que es el de la financiación autonómica. El envejecimiento, si se debe de sustentar sobre el envejecimiento y la dispersión de la población, o como también se dice, si debe de ser una financiación autonómica ajustada al coste de los servicios, ¿no? Y en esto está la comunidad asturiana muy beligerante con otras, y pues por el bien del campo, por el bien del medio rural, por el bien de todos, pues espero que llegue al mejor puerto posible, que no es fácil porque hay muchos intereses opuestos a los que se puedan defender desde aquí. Yo no ejerzo como médico rural más que cuando estoy de vacaciones, cuando me voy a Navia de vacaciones. Yo vivo en Oviedo y trabajo en Gijón, pero afortunadamente no soy ni de Oviedo ni de Gijón, soy de Navia. No ejerzo como médico rural, pero creo que conozco bastante bien la realidad de esta forma a veces heroica de dedicarse a la medicina, ya que soy nieto, hijo y sobrino de médicos de pueblo. Quizá por eso estoy aquí, porque la conozco de primera mano y la siento, y además es posible por haber insistido en algunos de mis escritos en la prensa sobre mi preocupación por la situación general del campo y el medio rural asturianos. Quiero decir, en primer lugar, que el medio rural, desde el punto de vista médico, ofrece un contexto inmejorable para el desarrollo de los principios básicos de la medicina. Esto tiene que ver con la noción biopsicosocial de la medicina, que se sustenta de forma muy importante sobre el conocer a la persona enferma en su entorno de relaciones familiares, profesionales y sociales. Desde esa proximidad que favorece el proverbial curar a veces, aliviar a menudo y consolar siempre, que creo yo debiera de guiar la actuación del médico en todo lugar y en todo momento. Y en cuyo ejercicio cobran relevancia especial dos elementos clave de la medicina en todo ámbito, como son el manejo de la incertidumbre y el empirismo. Quiero decir justo en este momento que me llamaron la atención y me gustaron mucho algunas de las cosas que acabo de oír aquí, y especialmente pues la intervención de María Josefa Fernández y de Andrea González, con las que me identifico plenamente. Voy a evitar profundizar en algunas de las cosas que ya se comentaron, pero sí quiero hacer un comentario sobre lo que es para mí el diagnóstico de la situación que se está planteando hoy en esta jornada tan interesante, tan espontánea y con visiones tan diferentes, pero que, desde luego, pueden ser complementarias y pueden ser útiles para todos. La tarea de todos, desde mi punto de vista, el diagnóstico es que existe un desarraigo indudable, se acaba de comentar con cierta gracia, pero con una profundidad enorme. Existe un desarraigo de la población respecto al medio rural, del médico también, y que es tarea de todos, no solo de los políticos, como a veces se señala insistentemente, sino de todos, el hacerse oír y el ser críticos con las cosas que vemos y que pensemos que pueden favorecer ese desarrollo rural, esa idea de trabajo en la que debiéramos de estar implicados todos los asturianos, porque tenemos todos una raíz rural indudable. Y deberíamos de colaborar en poner remedio teológico, como se dice en la jerga médica, a esta situación, que no es otra cosa que ofrecer arraigo. Donde hay desarraigo de la población hay que ofrecer arraigo como remedio, y que desde mi punto de vista supone atender a tres tipos de problemas. Primero, se comentaron, por eso voy a pasar por encima sobre ellos, las posibilidades de una buena calidad de vida, de condiciones laborales y económicas, de entretenimiento, de comunicación a distancia, de diversificación de los modelos de negocio, también de seguridad, de mejora de las vías de comunicación, de las carreteras y del transporte público, de suministros de artículos de primera necesidad adquiridos de forma fácil y todo el año,
y, desde luego, y es por lo que estoy aquí, creo que es por lo que estoy aquí, una atención sanitaria adaptada a las necesidades específicas del medio rural y de cada zona. ¿Qué pasa con el sistema sanitario? Todo lo que pueda decir tengo que aclarar o tengo que insistir en que es perfectamente aplicable a todos los sanitarios y a todo el personal parasanitario, a todos los que estamos alrededor de cuidar la salud de las personas y de mejorar su estado de salud. Los problemas que se plantean en el ejercicio médico rural, yo las he ordenado. Quiero, en primer lugar, citar la soledad del profesional en el ámbito rural, sin compañeros muchas veces, frente al trabajo en equipo de otros profesionales en el ámbito urbano, muchas veces sin la familia por los condicionantes que supone el tener a una familia en un medio que no está adaptado, que uno no considera el mejor para tenerla allí. Con encuentros, yo conozco a muchos amigos que ven a su familia solo los fines de semana. En segundo lugar, los cupos de 1.500 pacientes, más o menos el 20%. De hecho, hay médicos en Asturias que atienden un municipio o 2 o 3 médicos que atienden 3 municipios. La consulta, se hace todo tipo de consulta, a diferencia de la que se puede realizar en otros ámbitos, como el ámbito hospitalario. Se hace consulta ambulatoria, se hace consulta domiciliaria, se hace consulta urgente, se hace trabajo de coordinación en nuestra consulta y de gestión, trabajo administrativo también, el médico rural, la enfermera rural, los profesionales que trabajan en los consultorios rurales, hacen gestión de citas y recepción de llamadas. Existen escasos medios técnicos y de apoyo, existen deficientes posibilidades de formación, es decir, la ineludible necesidad de adquirir nuevos conocimientos y actualizarse, pues está desatendida en la mayor parte de los casos. No existen sesiones clínicas, por ejemplo, no se facilita como debiera la asistencia a cursos, a pesar de que en el medio rural la variedad de patologías es mucho mayor que en el medio urbano. Existen dificultades para la docencia, aunque aquí en Asturias es de las pocas comunidades, y hay que decirlo con orgullo, en el que el médico de familia, cuando se forma, está obligado a rotar 2 meses en su tercer año de formación por un centro rural. Pero existen dificultades de formación. Más de la mitad de las unidades docentes no tienen ningún centro docente rural, con lo que se entiende, digo yo, lo pongo entre comillas en esta nota que grabaté esta mañana, que la docencia es algo ajeno a los mismos. Existe el problema de los desplazamientos. Los profesionales que trabajan en el ámbito rural, los profesionales sanitarios, hacen muchos kilómetros que están muy mal remunerados y que realizan además en sus propios vehículos. Existe difícil accesibilidad, sobre todo en alguno de las áreas, de las zonas básicas de salud donde existe mayor dispersión de la población. Incluso falta cobertura de móviles, para utilizar los móviles como complemento a la asistencia que podemos dar. Los traslados de enfermos pueden ser en condiciones muchas veces difíciles. Pensemos en lo que se vivió en Asturias estos días con la nieve. Existe también, y es un problema que denuncian a veces los médicos que trabajan en el ámbito rural, una mayor frecuencia de acumulación de cupos que en el urbano. Existen también las guardias, que son de 24 horas y en algunos casos sin libranzas por falta de disponibilidad de médicos que puedan sustituirlos al día siguiente. Y una cosa que, desde mi punto de vista, dependería de la voluntad de solucionarlo, porque es una cuestión puramente administrativa de planteamiento de la asistencia sanitaria. No existen criterios mínimos definidos para la acreditación ni de médicos ni de centros. Existe una ausencia clamorosa de carrera profesional específica y a la hora de valorar su trabajo se utiliza la misma cartera de servicios que en el medio urbano. Hay demasiadas cosas que parecen pensadas, desde mi punto de vista, para hacer poco atractiva la medicina rural. Desde la Administración se habla muchas veces de plazas de difícil cobertura, pero el replanteamiento creo que es necesario y debiera de sentirse como urgente. Los problemas
son consecuencia de la medicina rural, son consecuencia de los propios del medio rural, que se acaban de enumerar y se acaban de comentar de diferente forma, y existen soluciones no mágicas, no inmediatas, pero algunas se han puesto sobre la mesa y se ha hablado de remedios o ayudas fiscales, administrativas, como reducir las cargas de la puesta en marcha de nuevos negocios, también incentivos demográficos, creo que es uno de los aspectos claves de este asunto, establecer ayudas especiales de natalidad, estudiar bonificaciones y fomentar servicios de guardería de proximidad para garantizar la conciliación de la vida familiar. Lo mismo, corregir las desviaciones dentro del sistema sanitario, hospitalocéntricas, que están pesando demasiado sobre la calidad de vida de las personas. Definir el perfil profesional propio de carrera profesional y cartera de servicios del medio rural, potenciar las unidades de atención a domicilio y el transporte sanitario y, por último, quiero decir, recuperar la idea de criterios de penosidad para hacer más atractivo a través de la carrera profesional a los médicos jóvenes para que puedan trabajar en el medio rural y lo hagan con gusto y se identifiquen con la gran responsabilidad que tienen. Por mi parte, nada más. Creo que son muchas cosas, son muchos desafíos, son muchos temas que se han planteado ya hace mucho tiempo, que están sobre la mesa, pero insisto en que hay una cuestión de voluntad que es muy importante, que sientan como un peso importante los responsables de nuestra administración sanitaria, de desarrollo rural y todos nosotros. Gracias.